¿Qué es la dolarización? Dolarización, venimos escuchando hace tiempo acá en Argentina. ¿Qué es? ¿Realmente es la solución? Bienvenidos a todos y a todas. En el próximo bloque lo charlamos. Y estaba pensando en Ecuador, uno de nuestros países hermanos. Tiene una economía dolarizada. Desde el año 1999 fue el comienzo de la dolarización. Se completó en el año 2000. Pero dolarizó en medio de una gran crisis. ¿Y cómo se llegó a esa crisis? Mira, nos tenemos que remontar allá por los años 70 en un término que es sucretización. ¿Qué es la sucretización? Mira, era un contexto económico en Ecuador donde había un problema de confianza con las empresas y los bancos. En esa época, plena exportación del crudo por parte de Ecuador, generación de divisas, había muchas empresas y bancos que habían tomado deuda en el extranjero, deuda en dólares. Y en una gran crisis se encontraron con problemas para pagar esas deudas. Entonces lo que hicieron, más precisamente en el año 1983, el presidente Osvaldo Hurtado llevó adelante la sucretización, que consistió en tomar esa deuda de los privados y que a partir de ese momento lo iba a soportar el Estado. El Estado iba a abonar esa deuda en dólares, según decían, para no generar una crisis mayor. Pero claro, era una deuda privada, en dólares. Sí, el Estado asumió esa deuda para pagar en dólares. ¿Y qué pasó con los privados que habían tomado originariamente esa deuda? Bueno, se lograron unos acuerdos para firmar unos convenios donde los empresarios iban a devolver ese dinero al tipo de cambio dólar sucre de cuando se firmaba, pero la iban a devolver en sucres. Entonces, iban a devolver un monto muchísimo menor por la devaluación. Lo que terminaron pagando las empresas fue sensiblemente menor de lo que hubiesen pagado si lo tendría que haber hecho en dólares. Y el beneficio fue solamente para ellos, para los privados. El Estado, al hacerse cargo, generó una deuda, hipotecó el futuro de los ecuatorianos, porque podemos decir, bueno, suena un poco fuerte, hipotecó el futuro de los ecuatorianos. No, mirá, la deuda pública se incrementó en un 93%, casi el doble de la deuda externa de un día para el otro tenía Ecuador. Pero claro, no se salió de la crisis, de esa crisis, se incrementó la deuda. ¿Y qué pasa? Porque venimos hablando del FMI, por ejemplo, en los programas anteriores. ¿Cuál es una? Porque tiene muchas contras, muchos aspectos negativos el endeudarse con un organismo internacional y en una moneda extranjera, en este caso en dólares. ¿Y por qué es tan cuestionado? Porque cuando tomas ese crédito, como país estoy hablando, ¿no? Cuando tomas ese crédito, tenés que empezar a pagar los intereses y el capital, por supuesto, pero bueno, depende del plan, los stand-by que están tan de modas,
Cuando destinas recursos de tu economía para pagar ese crédito, lo que estás haciendo es sacar recursos para el desarrollo. Si vos tenés que pagar, no sé, supongamos un ejemplo, 5.000 millones de dólares que tenés que pagar en una cuota, en un vencimiento que tenés con un organismo extranjero, son 5.000 millones de dólares que no destinás a desarrollo, que no destinás a infraestructura, a educación, a salud. Ese es el punto. ¿Y por qué a veces hay muchos que dicen, bueno, esos préstamos en general son para eso, para retrasar el desarrollo de ciertas economías? A su vez, sumémosle que que ya lo vimos en el programa anterior, cuando te otorgan ese préstamo, te imponen condicionalidades. Generalmente, ¿cuáles son esas condicionalidades? Bueno, austeridad, baja de salarios, congelamiento de precios, una serie de medidas que lo único que hacen es empobrecer al pueblo. Pero bueno, en medio de esa crisis, cuando Ecuador, el presidente Hurtado, lleva adelante la sucretización, la crisis no se detiene, al contrario, se agrava. De hecho, en el 97-98 pasan 4 presidentes seguidos en ese breve espacio de tiempo. El último de ellos es Mawad, que es electo el 10 de agosto de 1998, pero asume en una de las peores crisis de Ecuador. Mirá, para poner los números, para tener idea de lo que hablamos, es que del 97 al 98 el déficit fiscal se disparó del 2,6% al 6,2%, 4 puntos aproximadamente. Claro, a su vez en esa época, la guerra del Golfo Pérsico, un contexto mundial para poder explicar de alguna manera, la crisis asiática, el barril de crudo descendió en esos momentos de $46 y llegó a valer en un piso de 9, con variaciones por supuesto, pero ese es el precio más bajo que tocó el crudo. Claro, Ecuador es un gran exportador de petróleo, se vio seriamente afectado. Después eso se reguló un poco porque los países de la OPEP empezaron a producir menos para poder estabilizar un poco el precio. Pero claro, había una incertidumbre y una variación de precios que realmente era una magnitud importante. A su vez, también en 1997 y 1998, Ecuador es afectado por el fenómeno del Niño, que lo ataca de varias maneras porque sufre pérdidas alrededor de 2.000 millones de dólares y a su vez afecta mucho a la producción del plátano, del banano, que se vio afectada en su exportación. Y la deuda externa pasa en ese momento a ser de 16.000 millones de dólares. Y había una inestabilidad monetaria importante porque había una devaluación permanente del sucre. A todo eso, con esa devaluación permanente, había una crisis bancaria. ¿Por qué? Porque la gente con incertidumbre empezaba a retirar depósitos, había inestabilidad y se empezaron a generar problemas de liquidez en los bancos por la especulación. Bueno, en el periodo de tiempo que estamos hablando, estamos por los años 80, 90, tenemos que resaltar que estaba en auge en Inglaterra y en Estados Unidos las políticas económicas neoliberales, por lo cual la apertura de los mercados afectaban y querían imponer, como lo hicieron en general en América Latina por medio de los gobiernos militares, esos gobiernos de facto que tristemente tenemos en nuestra historia, pero se impusieron en muchos lugares esas economías neoliberales, en contra del pueblo, por supuesto, siempre las medidas que afectaron al pueblo. Acá no fue la excepción, y las medidas que tomó Mawad fueron de ese estilo porque buscó
buscó solventar ese déficit para lograr una estabilización, sacando los subsidios al combustible, al gas, a la electricidad. Tal es así la crisis que se vivía que tuvieron que crear el llamado bono solidario para poder mitigar un poco el impacto de esas medidas en los sectores más vulnerables. Pero a su vez hubo un rescate bancario, porque, claro, había tal problema de liquidez que el gobierno, otra vez, para rescatar a los bancos, comenzó a inyectar dinero en todos los bancos. Entonces la crisis que se avecinaba era terrible. Así es que en 1999, en marzo, se decreta un feriado cambiario, con congelamiento de depósitos, la gente no podía retirar su dinero de los bancos, y la incertidumbre y la crisis realmente era una gran magnitud. ¿Y cuáles fueron las medidas que tomó el presidente en ese momento? Una de ellas fue que incumplió con el pago de los bonos Brady, que eran unos bonos de deuda soberana, que era para desarrollo, para infraestructura de los países latinoamericanos, pero bueno, en general no se da así. Pero se incumplió con el pago de esos bonos. Y en ese momento, en plena crisis, es cuando el presidente toma la decisión de dolarizar. ¿Y cómo lo hizo? En el próximo bloque lo vemos. Y mirá de la manera que dolarizó. Porque podemos pensar, bueno, es una decisión importante, te cambia la economía, la vida de todos los ecuatorianos. Se supone que debe ser aprobada por los representantes en el Congreso, mediante una ley. No, la medida fue tomada de la noche a la mañana, por lo menos así se enteró el pueblo, y los ecuatorianos se anoticiaron en un programa televisivo, que fue un 9 de enero del año 2000, y se enteraron que su moneda oficial ese día, a partir de ese día, iba a ser el dólar estadounidense. Pero, claro, ¿qué se buscó? ¿Qué buscaba el presidente Maguad? Lo que buscaba era enfrentar un poco esa crisis porque la inflación era tan alta que estaba denominada ya como hiperinflación. Ya no se sabía cuánto valían las cosas, el dinero cada vez valía menos, los sueldos, si bien se iban ajustando un poco a la inflación, nunca las llegaba a alcanzar y se cobraban grandes cantidades de dinero en cuanto a papel, tamaño, pero cada vez valía menos. Entonces, lo que buscaron hacer, por lo menos de esa manera, y mediante un decreto, fue tratar de estabilizar la economía. El año siguiente, para darle un marco legal, porque recién se aprueba por ley la dolarización para darle más fuerza casi 20 años después, pero para darle un marco legal se promulgó una ley marco que se llamó la ley Trolebús. Recién que eso sucedió en 2021 para fortalecer un poco y para darle un marco legal, porque se había dictado por decreto. Bueno, si bien surge un poco de efecto, realmente no es el esperado, porque Hurtado sufre un golpe de Estado y el que asume es su vicepresidente, Noboa. Noboa, cuando asume, sigue con la dolarización, la lleva adelante, pero mirá con los números que se encuentra, los números en cuanto a la situación socioeconómica, digo, ¿no? Para que tengamos un poco de dimensión. La tasa de desempleo se duplicó. Pasó a ser un 17% en comparación con los años anteriores. Millones de personas pasaron a ser pobres, el 45%. Llegó hasta el 45% de la pobreza y según cómo se medía, llegó el año 2000 hasta el 62,5%.
El Producto Bruto Interno también se desplomó. Seguíamos con esos efectos en Ecuador, la caída del precio del petróleo, el fenómeno del Niño y esa crisis financiera. ¿Y a qué precio se dolarizó? Porque mira, en enero de 1999 el salario mínimo, está bien que esto varía en cuanto a la fluctuación de la moneda, ¿no? Depende en qué momento, cuál era el tipo de cambio. Pero mira, en 1999 el salario mínimo equivalía aproximadamente a $134. Para octubre de ese mismo año, $64. Y en diciembre llegó a valer $50 el salario. Claro, lo que pasa es que ¿a qué valor se dolarizó? Porque por lo menos en Argentina hace unos años que venimos escuchando mucho la palabra dolarización, se hicieron campañas presidenciales llevando adelante el vamos a dolarizar, vamos a ganar en dólares. Claro, pero mucha gente estaba creída que decía, bueno, si yo gano, sé, 20.000 pesos, voy a comenzar a ganar $20.000. Y realmente lo pensaban de una manera muy feliz, ¿no? Pero, pero la realidad es distinta, es otra, porque tenemos este ejemplo. ¿Y a cuánto dolarizó el Sucre la economía de Ecuador? Mira, $1 eran 25.000 sucres. O sea, si vos de un momento a otro tenías $25.000, te daban, perdón, 25.000 sucres, te daban $1, un billete de $1. Ese fue el tipo de cambio que se adoptó para dolarizar. Claro, pero empezaron, o sea, a tomar medidas de austeridad porque la dolarización sola no les sirvió, necesitaban implementar medidas de ajuste, por supuesto, para poder empezar a compensar ese déficit fiscal que tenía Ecuador. Trajeron grandes malestares, por supuesto, en la sociedad, pero volvieron otra vez con lo mismo. Sacaron los subsidios a los combustibles, recorten el gasto público, salario. Ahora, en el 2002, para que veamos cómo fue evolucionando una economía dolarizada, el gran ganador es la inflación acá. Porque claro, al dolarizar la economía, pasaron en el año 2000, ya dolarizado, de tener una inflación del 91% anual a reducirla al 9,36%. Claro, eso es lo que tiene ajustarte a la moneda que no es tuya, a la moneda de otro país. ¿Pero por qué? Porque estás atado a los precios y al valor de la moneda, en este caso de Estados Unidos, de Norteamérica. Vos no podés, o sea, lo que perdés al dolarizar es algo muy importante, que es soberanía económica y soberanía monetaria, porque no puedes afrontar ninguna crisis. Supongamos, para poner un ejemplo, año 2008, la crisis de Lehman Brothers o la crisis del tequila en México, se pueden, teniendo tu propia moneda, podés tomar como herramienta, devaluando, emitiendo, para poder afrontar, tomar medidas contracíclicas, como muchas veces se suele decir. Para poder enfrentar esos problemas, en vez de ajustar, implementás, fomentás consumo, fomentás producción, para que te agarre mejor parado. Bueno, al no tener moneda, no lo puedes hacer, estás sujeto a los valores de otro país. Si el otro país devalúa, vos devaluás. No tenés poder. Pero subes ahí otro problema mayor, porque al no tener moneda, Ecuador, una de las industrias que tenía, no era una industria muy desarrollada, pero tenía industria textil. Claro, y la industria textil, ¿cómo haces para competir teniendo una economía dolarizada? ¿Cómo haces para exportar si tus precios son en dólares? No podés tener otro tipo de cambio porque no lo puedes manejar, no tenés moneda. Entonces no sos competitivo.
Entonces, la industria textil se redujo muchísimo en Ecuador. Pero claro, como Ecuador, la gran mayoría de sus exportaciones y de su producción son bienes primarios, estás atado a los vaivenes del mercado simplemente. Si baja el precio del crudo, ingresan menos divisas. Si hay superproducción de plátano que se exporta, bueno, no te compran o cae el precio. Entonces ves afectada tu economía de esa manera. Esos son la gran contra, por decirlo de alguna manera, porque sí es cierto, la inflación se disminuye drásticamente. El PBI creció un 3% en ese periodo. El desempleo también se redujo un poquito menos del 11%, y en 1999 rondaba el 17% el desempleo. Pero hay algo que no pudieron solucionar hasta el día de hoy, que es el empleo no registrado o el subempleo, como se puede también llamar, que sigue siendo, fue en esa época, en el 2002, un 50%, y hoy esos valores sí se han modificado, pero no mucho. Después de esa crisis y esa dolarización que sí se estabilizó la economía con un costo social enorme, pasaron varios presidentes. Pero quiero hacer esta comparación porque estamos hablando del presidente Noboa, que implementó medidas de ajuste. Después de Noboa vinieron varios presidentes. Pasó Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, hasta que llegamos a Rafael Correa. Y me quiero detener ahí. Gobernó desde el 2007 hasta el 2017, pero con una política totalmente distinta. ¿Y en qué utilizó esas divisas y qué hizo con esas medidas de austeridad que se venían generando hasta ese momento? Ahora volvemos y lo vemos en el próximo bloque. Bueno, Rafael Correa asumió la presidencia en el año 2007 durante 10 años y se conoció como el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque tuvo un fuerte intervencionismo estatal en la economía con un enfoque muy social. Tuvo grandes inversiones en carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales, reestructuró la deuda externa, haciéndolo de esta manera. Mirá, hizo una auditoría profunda, integral, de toda la deuda pública. Y en el 2008, un año después de que asumió el poder, declaró un default selectivo, un incumplimiento de pago de bonos selectivamente. ¿Y qué logró con eso? Logró renegociar. Claro, estando en una cesación de pagos, logró renegociar a un precio mucho más bajo, por lo cual todo ese dinero, que era lo que hablamos en el bloque anterior, todo ese dinero, una buena renegociación para pagar menos, te permite destinar ese dinero a otro sector, a donde vos quieras, inversión social, carreteras, trenes, no importa, pero la podés usar para tu país, para el propio desarrollo. Pero aparte, fortaleció mucho los sectores estratégicos de Ecuador, entre ellos el petróleo. Invirtió mucho en el sector de telecomunicaciones, en electricidad, para tener mayor soberanía económica. Que eso es de lo que venimos hablando hace varios programas y en este también. Como de la dolarización te cercena mucho de ese poder de tener tu soberanía económica monetaria, ¿no? Por supuesto. Pero a su vez lo que implementó fue una suba del salario mínimo en forma progresiva y constante durante todo su gobierno, porque el objetivo cuál era, disminuir en lo mayor que se pudiese la brecha entre los ricos y pobres, para poder tener mayores ingresos familiares y poder acceder más fácilmente a la canasta básica. Ahí vemos básicamente cómo diferentes formas
de ver la economía o de afrontar ciertos problemas se pueden arribar de formas distintas, ¿no? Uno lo puede hacer con austeridad, sacando subsidios, implementando más impuestos, y la otra forma para beneficiar al ciudadano es invirtiendo más en infraestructura, subiendo los salarios, sacando a la gente de la pobreza. Esas son las dos formas, que por lo menos la que venimos viendo. ¿Y cuál fue el resultado, el término de su gobierno? Mira, la reducción de la pobreza pasó de un índice de un 36,7% al 22,5%. El 36% era en el año 2006. En el 2016, un año antes de que se fuese Rafael Correa de la presidencia, había bajado aproximadamente unos 13-14 puntos la pobreza. Algo dificilísimo de hacer. Pero mira, lo que también generó y mantuvo fueron la asistencia social y esos bonos que se ayudaban para la gente más vulnerable. También Rafael Correa lo que hizo fue convocó una asamblea constituyente para reformar la constitución, que lo hicieron en el año 2008, otorgando más derechos a los ciudadanos y haciendo un sistema presidencialista un poco más fuerte. Bueno, vamos a ver cómo está hoy Ecuador. ¿Cuáles son los índices de pobreza y empleo? Mira, para este año 2025 el presidente es Daniel Noboa Sin. No es el mismo Noboa de los principios del 2000, sino que es el hijo. Mira, se proyectó para principios del 2025 para todo el ciclo de 4%. La inflación, mirá cómo la bajaron, de un 2,5 anual. Y el riesgo país, por supuesto, bajó en 670 puntos aproximadamente. Pero mira cuáles son los índices sociales principales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INEC, la tasa de desempleo se ubicó en un 3,4% a nivel nacional. Bajo, sí. El empleo informal sigue igual prácticamente, hasta subió un poco porque es el 51,5% a octubre del 2025. Y el empleo registrado, mira este dato, el empleo registrado es la tasa de empleo que mide el INEC, ¿no? La tasa de empleo adecuado o pleno que mide a las personas con un trabajo formal y que ganan al menos el salario mínimo, se situó en un 37,4%. 37% al menos gana el salario mínimo. Tengamos presentes estos datos. La pobreza es de un 24% hasta junio del 2025. Y la pobreza extrema o la indigencia es casi un 10%. Para medir la desigualdad se usa el índice, es mundial, se usa el índice de Gini, que es entre los parámetros del 0 y 1, y representa la desigualdad. Un valor de 0 representa la igualdad perfecta, y Ecuador tiene un 0,44. O sea que la desigualdad es importante. Pero estos datos también lo que muestran es que hay una concentración de ingresos en una clase alta que es bastante significativa, porque la última vez que lo midieron fue en el 2023 y el 20% más rico de la población concentraba casi el 50% de los ingresos del país. O sea, una clase alta grande en cuanto a ingresos, no me refiero a grande en cuanto a cantidad de gente. O sea, es muy minoritaria la clase alta, pero con unos ingresos realmente desmedidos en comparación a lo que es el resto de la sociedad. Y el salario mínimo, hoy en día, que ellos lo llaman el salario básico unificado, es de $470
estadounidenses. Pero ¿cuánto vale la canasta básica? La canasta básica es de aproximadamente $800. Fue variando. En 2025, 819 en septiembre, perdón. Ese es el último nivel medido que hay. Pero, claro, esa es una canasta básica para 4 personas. ¿Cuánto es el costo de vida para una persona? Sin contar el alquiler, el costo de vida ronda los $512. Pero estamos hablando de que el salario mínimo es de 470. Hay una disparidad, por lo menos compleja, ¿no? Pero los costos totales estimados, mirá, para que una persona, incluyendo el alquiler básico, se estima que una persona necesita aproximadamente $819 para cubrir sus gastos básicos. ¿Por qué? Porque los $512 son sin alquiler. Y un alquiler depende de la ciudad en donde uno quiere vivir, una ciudad céntrica o más alejado, puede llegar a valer hasta $1000 mensuales. Depende de las comodidades. Claro, pero el costo de vida es de 512 para una sola persona. Y mira, hay un dato que también estaba pensando, porque ¿cuál es la pensión de un jubilado? El jubilado varía, depende del tiempo y el monto de los aportes que haya hecho al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero la pensión o la jubilación mínima en el año 2025 es de $235 mensuales. Sigue estando en vigencia ese bono mensual, ese bono de ayuda de $100. O sea que si lo sumás, son $335 para un jubilado. Pero también tengamos en cuenta que la canasta básica de un jubilado incluye remedios, cierto tipo de comida, o sea, es un poco más alta que la de una persona común. Entonces, ya más o menos podemos ir pensando, ¿es la solución la dolarización? Porque no hay unos grandes beneficios en comparación al año 2000, cuando asume Noboa. Los índices de pobreza son importantes, la desocupación también. La desocupación en general no, porque hay un 3,4%, pero entre el trabajo no registrado y el trabajo registrado, el tema es el poder adquisitivo. Pero mira, quiero entrar un poco en lo que es la matriz productiva de Ecuador, que lo vamos a ver en el próximo bloque. Bueno, ¿qué produce mayoritariamente Ecuador? ¿Cuál es su matriz productiva? Mira, lo principal es la exportación de petróleo, que es entre el 20 y el 30% de sus ingresos públicos. Es una economía de bienes primarios, exportación de bienes primarios. Tiene también un desarrollo agropecuario y pesquero. Exportan el plátano, el banano, es el mayor exportador. Después exportan cacao, atún y flores. Tienen un desarrollo que va creciendo año a año de la minería. Pero como vemos, no tienen industria de producción, no tienen la confección, lo que es la manufacturación de esos bienes primarios. Lo que hacen es lo exportan. Y es lo que veníamos hablando, ¿no? Al tener la economía dolarizada, es muy difícil desarrollar una industria, manufacturar esos bienes primarios que ellos mismos producen, porque no podés manejar los precios, no podés competir, y a su vez estás sujeto a lo que le sucede al país que vos estás usando tu moneda. Entonces la decisión de dolarizar, por un lado, ¿estabilizó la economía? Sí, claro que la estabilizó. Porque aparte, entre otras cosas,
Lo que no se puede hacer en Ecuador es emitir moneda. Pero esa economía estabilizada, ¿cómo se maneja? Claro, si necesitas, por ejemplo, desarrollar un sector en particular, te tenés que endeudar. Y tenés que tomar crédito, por supuesto, moneda extranjera, porque ya ni siquiera tenés una moneda propia. Y la moneda que vos estás usando en este caso es el dólar estadounidense. Entonces, supongamos que hay una crisis mundial o que cae el precio del petróleo, no podés solventar, no llegás a cubrir los gastos domésticos. Entonces hay que tomar crédito y tomar crédito. Si los precios suben, bueno, vas a estar un poco más holgado, podés pagar un poco tal vez esos créditos de una manera más fácil. Pero el tema central es que no tenés soberanía. No podés llevar adelante tus propias políticas monetarias o el desarrollo industrial si lo querés llevar adelante. Es muy difícil en un contexto de esa manera. Bajo esa política es muy difícil, extremadamente difícil. Pero más que nada que tomás créditos y está sujeto a la economía mundial si se pueden abonar o no. Mirá, para cerrar, tenía un dato que había dejado para el final, para que veamos si realmente la dolarización es la solución o no. ¿Cómo afecta en el ciudadano, en el pueblo, en el votante? Porque recordemos que la dolarización se tomó en forma de consulta, se tomó por decreto. Pero mirá, el último censo fue en el año 2020. Son casi 17 millones de personas las que viven en Ecuador en el 2020. Y quería ver cuánta gente tiene computadoras en su casa, ordenador que se les llama en otros países. Mirá, para esa época, el 25,3% de los hogares tenían una computadora de escritorio. El 31,3% tenían una computadora portátil. Solo el 12% tenían ambas, tenían de las dos. ¿Y qué quiero reflejar con esto? Que depende cuál es la situación, si es una computadora de escritorio o una computadora portátil. Es decir, que entre un cuarto y un tercio de la población tienen acceso diariamente a una computadora en su casa. Entonces, lo que tal vez podemos pensar es eso mismo, ¿no? ¿Cuál fue el beneficio de la dolarización? ¿Estabilizar la economía? Sí, se estabilizó. ¿A qué costo? ¿Había otra salida? ¿O el desarrollo podría haber sido mejor de otra manera? Nosotros acá en Argentina es muy común tener una computadora, una portátil en su casa. Pero bueno, no estamos dolarizados y esperemos que no lo estemos, pero es para pensar un poco, porque si se dolariza la economía, no se dolariza un dólar, un peso, un dólar o un sucre. ¿Cuál sería ese tipo de cambio? ¿Cuánto poder adquisitivo perderíamos? ¿Qué pasaría con los sectores más vulnerables, con la clase media? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que pasó en Ecuador. Porque también podemos decir, bueno, está bien, pero hay que darle su tiempo. Ecuador hace 25 años que se dolarizó. Tuvieron tiempo para desarrollar, para crecer. O sea, en 25 años se estabilizó la economía. Sí, claro que sí. Pero, ¿cuánto es la tasa de pobreza? Un 24%. Casi el 10, el 9,8% de pobreza extrema o indigencia. Entonces, pensémoslo, ¿no? Porque la dolarización la pintan de una manera que todos vamos a estar bien, que vamos a ganar en dólares, que esto, que vamos a hacer como Estados Unidos.
Pero la realidad no muestra eso. La realidad es totalmente distinta. Y encima perdemos soberanía, ¿no? Porque es parte del patriotismo también. Es parte de, por lo menos en nuestro país, es ser argentino, ¿no? Tener al peso. Pero bueno, todo para pensar. Nos vemos en la próxima.